Buenos días, hermanos, feliz sábado. Pues me han encomendado a mí esta mañana este, este deber de estar aquí y predicar la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Ruth. Nos vamos a centrar un poquito hoy en el libro de Ruth, el capítulo 1. Busquen en sus Biblias y lo tienen ahí, lo vamos a ir a leer por parte. El libro de Ruth, hermano, contiene la bella historia de una mujer extranjera, como todos conocemos, de la tierra de Moab, que salió del paganismo y también de la idolatría a un verdadero conocimiento del Dios de Israel. Vos, uno de los personajes más importantes de este libro, lo dice de esta manera. Vamos a ver a Ruth 2:12. A ver lo que dice él acá. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea completa por Jehová Dios de Israel, que has venido a refugiarte bajo sus alas. Uno de los personajes más importantes, como le he dicho, así es él. Y lo dice de esta manera, hermosas palabras de voz hacia esta mujer. El libro tiene solamente, hermanos, 4 capítulos. Es un libro muy cortito, pero es muy bonito. Las últimas palabras, que está en el capítulo 4:17, vamos a ver, del último capítulo de Ruth 4:17, dice, y las vecinas le dieron un nombre, diciendo, a Noemí le ha nacido un hijo y le llamarán Obed. Ese es el padre de Isaac. ¿Padre de quién? De David, padre de David. Ese es Isaí. ¿Quién es Isaí? Dice la palabra de Dios. ¿El padre de quién? De David. Muestra el autor estas palabras. Dice, entonces sigue una genealogía y ¿quién nace luego? Obed. Nace Obed. ¿De quién es hijo Obed? De Ruth. Sí, de Ruth y Bot. Con este libro podemos conectar la casa de David con la tribu de Judá, con el libro de Ruth. Esta cadena comienza con Génesis y llega hasta Belén, a la cruz y a la corona, el trono de David en el cual nuestro Señor reinará en el futuro. Pero también encontramos otro mensaje de igual importancia y es la doctrina de la redención aquí, en este libro. ¿La historia de qué? ¿O la doctrina de qué? De la redención. La redención se hace posible solamente por medio de quién? Por medio de un mediador. Solamente por medio de un mediador. Ya que solo puede redimirnos ¿quién? Dios. Solo Dios nos puede redimir. Fue necesario que Él llegara a ser una persona, según dice Isaías, el capítulo 59, 20, y dice, y vendrá el Redentor, dice Jehová. ¿Vendrá quién? El Redentor. Se hizo persona, como todos sabemos, para redimirnos, para ser nuestro Redentor. Dios Hijo es ¿quién? Aquella persona. Dios Hijo. Para entender la explicación y el perdón de Dios se necesita entender lo que es ser pariente cercano y ser redentor, para poder entender esto. Vos es el único personaje, hermanos, dice acá, vos es el único personaje cercano y redentor en la Biblia que nos muestra este aspecto de la redención, el único personaje en la Biblia. En el tiempo apropiado de esos estudios, hablaré entonces un poquito más adelante acerca de ese pariente cercano y redentor, pero vamos ahora a introducirnos un poquito en la historia. En realidad, hermano, este libro de Ruth nos muestra la historia de 2 mujeres que se aman.
dos mujeres que se aman. Y su historia es un cuadro en el cual podemos ver el amor divino de nuestro Salvador. La Biblia dice que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, solo por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un buen reportero, hermano. Me gustó esa frase, esa palabra. ¿Es un buen qué? Reportero. Aquí en el principio del libro nos da el tiempo y el lugar donde transcurrió esta historia. En tiempo fue en los días cuando gobernaban los jueces. Esto sucedió cuando gobernaban los jueces. Y fueron tiempos muy difíciles para el pueblo de Israel. Todos sabemos que fueron esclavos en Egipto y todo lo que vivieron. Y pues fueron tiempos muy duros de esclavitud para ellos. Él los redimió y los trajo ¿dónde? A la tierra prometida. Le trajo a la tierra que le prometió. Hubiéramos pensado, hermano, entonces en esta generación que ellos habían aprendido una lección de esto, pero ¿la aprendieron o no? No mucho. Debieron de aprender una lección después que Dios le trajo a la tierra prometida, pero lo hicieron, no aprendieron mucho, no. El libro de los jueces nos relata la triste historia de cómo el pueblo de Israel rechazó y abandonó a Dios. A pesar de las oportunidades que Dios le daba, a pesar de las cosas que ellos hacían y Dios no le aborrecía, volvía y le perdonaba. Esos que habían servido al Dios vivo y verdadero ahora vivían en idolatría y corrupción moral. El libro relata la historia o la manera en que ellos buscaban a Dios cuando sus enemigos lo oprimían y cómo Dios les dio un juez ¿para qué? Para librarles, para que le ayudara. Cuando ellos se apartaron de Dios, fueron juzgados y Dios le mandó, entonces ¿a qué? A la esclavitud. O el enemigo los venció. ¿Creen ustedes que el enemigo les venció? ¿Sí? ¿Le venció el enemigo? No, no. Dios le permitió que fueran a la esclavitud. Hubo muchas dificultades y pruebas y de todo pasaron, pero no le venció. ¿Ah? Porque ¿quién estaba con él? Su Redentor, estaba Dios con ellos. Y la gracia de Dios, ¿qué pasó? Les guió siempre, estuvo siempre con ellos. Los incidentes del libro de Ruth ocurrieron durante esa época, hermanos. Y durante el tiempo cuando Sansón era una figura pública también, todos sabemos la historia de Sansón, que pasó con él, las cosas que hizo y quién llegó a ser él. Cuando pensamos en los escándalos que han estremecido nuestro país, piensen en Sansón. Pensemos en Sansón. Un líder fuerte, pero débil de carácter. Era muy fuerte. ¿Tenía su fortaleza dónde? En el pelo. Pero no debía revelarla, ¿verdad? Y luego la reveló y bueno, pero fue muy fuerte, pero débil de carácter. Esta hermosa historia de Ruth transcurrió durante este periodo, hermanos, y había mucha corrupción y además había mucha confusión. Y esa historia representa la luz en medio de las tinieblas. ¿Qué representa esta historia? La luz en medio de las tinieblas. Esta historia se lleva a cabo en Belén. El significado de esta palabra, Belén de Judea, es interesante. Belén significa casa de pan. Casa de pan significa Belén. Y Judá significa alabanza. Qué bonito lugar, hermanos, para vivir, ¿eh? Casa de pan y alabanza. Y de allí salió Noemí.
con su familia, de la casa de pan, de la alabanza. La historia comienza y termina allí. Y allí también es el lugar donde nació Jesús, en Belén de Judea. El lugar donde nació nuestro Salvador. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Eso lo encontramos en el versículo 1 de Ruth. Este hombre que vivía en el lugar de pan y alabanza se fue a la tierra de Moab. Se fue a vivir a la tierra de Moab. En el Salmo 108:9 dice Jehová a Moab, Moab, la vasija para lavarme. Oye, ¿cómo le llaman a Moab? La vasija para lavarme. Era esa ciudad. Era una ciudad desechada. Era una ciudad excluida de la sociedad, Moab. Y además, y puede traducirse como que era la tina de la basura, Moab. Imagínense, dejaron la casa del pan y la alabanza para irse a la tina de la basura. Ahora veamos a la familia. Dice que un cierto hombre y su esposa y sus 2 hijos se van rumbo a Moab y dejan la casa del pan y la alabanza, como ya le hablaba, y buscan un lugar de basura, hermanos. ¿Han oído ustedes hablar una historia parecida en la Biblia? Parecida a esta historia. Bien, hermano, la del hijo pródigo. ¿Qué hizo este hijo? Tenía todo en la casa de su padre, Tenía todo en la casa de su padre. Comida, tenía un techo, tenía todos los lujos que podía tener en esa época, todo. Y se fue a otra ciudad, a otro lugar. ¿Y qué pasó con este hijo? Todos conocemos la historia. Allí llegó una situación tal que tenía que comer de la comida de los cerdos, la que le echaban a los cerdos. Dejó la casa de su padre y se fue a un lugar lejano, donde trataba de llenar de las algarrobas que comían los cerdos. Pero aquí tenemos la historia de una familia pródiga también. Hubo un hombre en su propia tierra cuando llegó la escasez. ¿Y qué pasó ahí? Que les entró el pánico. En su ciudad, en Belén, llegó la escasez y a ellos le entró pánico porque decían, a ver, ¿qué vamos a comer ahora? Somos una familia pues de varias personas y aquí está todo muy difícil. Me voy a otra ciudad porque quizá puede ser que esté mejor. Y esto fue lo que pasó con esta familia. Hay que acordarnos, hermanos, que en esta historia transcurrió donde una época muy triste y difícil en la historia de Israel, de los israelitas. La verdad es que ellos no tenían suficiente fe para creer que Dios lo hubiera podido sacar del pan y la alabanza en Belén de Judá, así que trataron de remediar la situación con sus propias fuerzas. No pidieron la ayuda de Dios, dijeron, bueno, vámonos a otra ciudad que allá va a ser todo más fácil y allá tendremos comida, tendremos todo lo que necesitemos. Pero se olvidaron un poquito de Dios. Se olvidaron un poquito. Así es que, ¿será que nosotros somos como esta familia, hermanos? ¿Será que actuamos muchas veces igual como ellos? ¿Será que nosotros también fracasamos y dependemos de nuestra propia sabiduría y nos olvidamos un poco de que Dios existe y de que Dios es nuestro ayudador y de que Dios es nuestro guía y de que Dios es nuestro redentor, nuestro salvador? Vamos al versículo 2. El versículo 2 de Ruth.
Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su esposa Noemí, y los nombres de sus dos hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se asentaron allí en Moab. Así es que ahora ellos estaban ahí en Moab y Elimelech significa mi Dios es rey. ¿Significa qué? Mi Dios es rey o el rey es mi Dios. Imagínense con ese nombre tan bonito que tenía Elimelech. Mi Dios es rey. Era un testimonio de que cada vez Dios que pronunciaban Elimelech, ¿qué querían decir? Que Dios era su rey. Que Dios era su rey. Pero en esta historia, él no actuó como si fuera el hijo del rey. No actuó de esa forma. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nos llamamos cristianos, ¿verdad? Decimos que somos cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué significa ser seguidor de Cristo para nosotros? ¿Estamos dando nosotros un testimonio de nuestro nombre, de ser cristiano, seguidor de Cristo? ¿Estamos dando nosotros ese testimonio? La esposa de Elimelech se llamaba ¿cómo? Noemí. Y su nombre significa agradable o simpática. Agradable o simpática. Yo creo que era una persona, hermanos, positiva, que era muy agradable, tal como su nombre lo indica, que era pues simpática igualmente, que siempre podía ver lo mejor de la vida. Eso puedo pensar de que ella era como era ella. Y hay muchos cristianos que actúan de esta forma. Y quisiéramos que todos actuáramos de esa forma, hermano. Ojalá que todos actuáramos de esa forma, como esta mujer. Tal cristiano vive victorioso a pesar de las circunstancias. Me imagino que ella quizás no quería salir de Belén, pero claro, su marido, pues mira, nos vamos a Belén, ¿qué tenía que hacer? Pues irse a Belén. Y ella podría ver las circunstancias de la vida, lo que le estaba presentando la vida de otra forma, su marido lo veía de otra, igual como nos puede pasar a nosotros hoy. No siempre está contando sus miserias, ella no siempre estaba contando sus miserias, igual como nosotros, o lo contrario, está alabando a Dios por lo que tiene. Estamos nosotros alabando a Dios por lo que tenemos, hermano, sin contar la miseria, porque todos tenemos miserias, todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, pero la estamos contando por ahí. Estamos nosotros dando gracias a Dios por las bondades y las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Esta mujer lo hacía. Elimelech y Noemí tuvieron 2 hijos, Malión y Kelión. Estos 2 hijos tienen 2 nombres un poco tristes. Malón significa enfermo, y Kelión significa débil y desfallecido. Ese significado tenían los 2 hijos de Noemí y Elimelech. Parece que ellos tuvieron 2 hijos enfermos. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, como dice el versículo 2. No solamente fueron a Moab a buscar comida, sino que se hicieron casa allí y habitaron por muchos años, dice la Biblia allí. Hicieron casas y pues se quedaron allá en Moab. Y recuerden que aunque el hijo pródigo llegó a comer con los cerdos, por fin, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Dijo, mira, yo me levantaré y ahora mismo me iré a casa de mi padre. Allá yo no tengo que mendigar el pan. Allá yo tengo todo lo que necesito. Pues yo iré ahora mismo a casa de mi padre nuevamente. Esto fue lo que hizo este hijo. Pero tuvo que pasar dificultades, ¿verdad? Tuvo que aprender la lección antes para luego reaccionar
y darse cuenta de que estaba errado, de que lo que había hecho estaba mal, de que nunca debió de salir de la casa de su padre. Entonces, Lucas 18:10 dice, llegó a comer con los cerdos y por fin dijo, me levantaré e iré a casa de mi padre. Pero esta familia desafortunadamente se quedó demasiado tiempo. El hijo pródigo se levantó en cierto tiempo y se fue, pero esta familia se quedó demasiado tiempo en Moab, no reaccionó, se quedó ahí estancada, vamos a decir. ¿Y saben entonces lo que pasó con su hijo? Entonces este hijo, Dios le pudo castigar al hijo pródigo, estoy hablando. Pero ¿qué pasó? Pudo castigarle en tierra extraña, pero lo hizo reflexionar y que él entendiera que debía irse a casa de su padre. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, su padre pudiera haber dicho al siervo, traerme el látigo, que yo le voy a enseñar a él ahora lo que es desobedecer. Traerme el látigo. Pero hizo eso el padre. No cuenta la historia del hijo pródigo, esta parábola, que el padre todos los días se ponía a la puerta de la casa y salía para ver si veía a su hijo llegar. Su padre lo esperaba. Todos los días le esperaba. Estaba ahí al pendiente de él. Él no le dijo, a este le voy a dar unos azotes que va a aprender la lección. Pero el padre no actuó de esa forma, hermano. No le dijo, yo le voy a enseñar bien ahora a él. Tampoco dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? Sino él le abrazó. Lo que hizo fue que le abrazó, no le dijo nada. Le dijo al siervo que mataran al mejor becerro que tenían, que le buscaran ropa limpia, la mejor ropa, y que se la pusieran. Aparte que le pusieran su anillo nuevamente. Miren el amor de ese padre. Lo esperó todo ese tiempo. No le esperó con reclamos, ni con azotes, ni con mala cara. Le esperó todo el tiempo. Ahí estuvo, esperando. Hay muchos cristianos que creen que nuestro Dios es un Dios ogro, que Dios es ogro, que Dios no nos manda los castigos, que Dios nos está azotando o nos tiene que azotar cada vez. No, Dios no es así. Dios es un Dios severo, no es severo ni tampoco es cruel. No lo es. El hijo dice, Padre, he pecado contra ti. He pecado contra ti. En vez de recibirles en amor, él pensó que le iba a castigar. El hijo pensó, yo me imagino lo asustado que estaría el hijo, porque a ver lo que le hizo a su padre también. Pensó y dijo, he pecado contra ti. Pero él no le iba a azotar, hermano. Él no le recibió así. Dice, tú recibirás esos azotes en la tierra lejana, hermano. Él recibió los azotes, pero ¿dónde estaba? En esa tierra lejana donde fue. Igualmente que esta familia. Ahí recibió los azotes. No Dios se lo iba a dar. Tú recibirás esos azotes en la tierra lejana, en el mundo mismo. Y créeme, es un castigo cruel que da el mundo, hermanos. Nos castiga el mundo, sí. Nos castiga, pero no creemos que es el mundo. Cuando nos apartamos de los caminos de Dios, ahí vienen los azotes, ahí vienen las dificultades, ahí vienen las pruebas y vienen todas las cosas pues no buenas a nuestra vida. Vamos a ver qué dice el capítulo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahí empieza ya la tragedia. Muere su marido, Elimelech, y pues ahí imagínense, se queda esta mujer muy triste, solo con sus 2 hijos y con sus nueras. Este es el principio de sus dolores. Dice que Juan nos habla del pecado de muerte en 1 de Juan 5:16, y ya no sé por qué, ni cuándo Dios permite que uno de sus hijos se muera prematuramente, pero hay ejemplos mencionados en el Nuevo Testamento. Aquí vamos a ver a Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira?
prometieron algo a Dios y ¿qué pasó? Y no lo cumplieron igualmente. Para algunos cristianos de Corinto pecaron al tomar indignamente la cena del Señor, igualmente. Puede ser que Elimelech murió prematuramente, no lo sabemos, la Biblia solo dice que murió. Puede ser que prematuramente o tuviera una enfermedad o lo que fuera, eso la Biblia no lo registra, pero no sabemos. Pero cuando el cristiano se aparta de Dios y de las enseñanzas bíblicas, ¿qué pasa? Llegan los problemas, llegan las dificultades y vienen y se siguen aumentando cada día más, se aumentan cada día más. Primero muere el esposo de Noemí. Entonces los dos hijos, vamos a ver el versículo 4, dice, cuando tomaron para sí esposas moabitas, el nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, ya cuando murió su marido. Entonces tomaron ellos esposas, se casaron y habitaron allí pues 10 años. Dice que la escasez, entonces la familia, lejos de Belén de Judea, dice que empezaron los problemas, los contratiempos, y ya han llegado aún y vendrán otras cosas. Dice que habían perdido a su esposo, pero ahora, hermanos, perdían a sus dos hijos. Después de 10 años, ¿qué pasó? Perdió esta mujer a sus dos hijos. Primero murió uno, luego el otro. Pues se queda no totalmente sola porque tiene a sus nueras. Tiene a Orfa y tiene a Ruth, pero su esposo y sus dos hijos. Imagínense lo triste y lo acongojada que se podría sentir esta mujer. Fue un golpe muy fuerte para ella, su esposo y sus dos hijos. Terrible. Pero le quedaban Ruth y Orfa. Pues vamos a ver lo que dice el verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dice que se levantaron. Pero la escasez de la tierra prometida había pasado nuevamente. Y en Belén, ¿qué pasó luego en Belén de Judea? Volvía a haber alimentos. En esa tierra que ellos nunca debieron de salir, porque era la tierra del pan y de la alabanza, nunca debieron de salir. Allí ya todo estaba ya nuevamente bien y ellos quisieron regresar nuevamente a esa tierra, que era la casa del pan y la alabanza. Así que Noemí quiso volver a su tierra. Y yo sé que ella añoraba llegar a esa tierra nuevamente. Ya no tenía esposo, ya no tenía sus hijos, solo sus dos nueras. Pero, ¿qué pasó luego cuando iban en el camino? Ella le dijo que por favor se regresaran, que ella ya no tenía hijos, que ella no tenía hijos para darle, solo tenía esos dos y habían muerto, que se regresaran. Y Orfa decidió regresarse a su tierra con su familia. Pero Ruth, ¿qué dijo? Ruth dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré contigo. Y Ruth no la dejó. Ruth la acompañó. Orfa se fue. Bueno, si eso, me imagino Orfa, si eso es tu decisión, pues mira, yo me voy con mis familiares, con mis padres y me iré. Pero Ruth, ¿qué? Se quedó ahí para acompañarla. El hijo pródigo, ¿qué dijo? Me levantaré e iré ¿dónde? A casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso en Lucas 15:18. Pero Noemí decidió volver, decidió regresar y comenzó a caminar para volverse a la tierra de Judá, a esa tierra tan maravillosa que habían dejado atrás, que quizás si no hubiesen salido no hubiese pasado aquello. Bueno, igual iban a morir porque donde quiera pues todos morimos, pero dejaron esa tierra para irse a otra y no fue lo que ellos esperaban. Hermanos,
¿Estás viviendo tú lejos del gozo y la paz de Dios? Si la respuesta es sí, hermanos, entonces hay que hacer la decisión que hizo Noemí. Hay que hacer esa firme decisión, dejar la tierra lejana y volver a la casa de Judá. Que es que la tierra prometida, la tierra de pan y la tierra de la alabanza. Si nosotros hoy estamos alejados de Dios, es el momento de regresar, porque fuera de Él no hay nada bueno. Sí, que el mundo nos presenta como le presentó al hijo pródigo, pero ¿qué pasó? Luego los amigos desaparecieron cuando él no tenía nada de dinero. Entonces eso pasa con nosotros hoy día. El mundo nos presenta villas y castillas, como decimos en nuestro país, pero luego nos da los azotes. Pero lo importante es reconocer, cuando estamos ahí, reconocer y levantarnos como el hijo pródigo y como Noemí. A ver, esto yo quiero continuar, yo quiero seguir, voy a volver a mi tierra, a la tierra de donde nunca debí salir. Pues nosotros igual, hermanos. Hace esta decisión y comienza a andar en la luz otra vez. Juan 1:9 nos promete, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda nuestra maldad. Porque Él es fiel y justo. Y está ahí no para azotarte, está ahí para perdonarte, para amarte, para estar contigo siempre, para guiarte, así como guió a esta familia, así como guió a Noemí y a Ruth. Tenlo por seguro que la confesión y el arrepentimiento, hermanos, de igual traen gozo y paz. Traen gozo y paz. Vuelve hoy, hermano, o volvamos hoy a la casa de nuestro Padre Celestial. Y allí es donde recibiremos bendiciones hasta que sobre y abunden. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos ayude cada día a andar por las veredas, por el camino de Dios, por el camino que debemos andar. Y si nos desviamos, volvamos a coger el rumbo, porque estamos a tiempo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que cada día podamos buscarle un poco más y cada día podamos serle más fiel. Y que a pesar de las pruebas, de las dificultades, levantémonos y volvamos a la casa del Padre, porque Él estará con los brazos abiertos para perdonarnos y para recibirnos. Que Dios nos bendiga.